Seguimos con nuestra séptima lección acerca de lo que es un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es un segmento determinado de una tendencia principal, que está compuesta por dos impulsos y un retroceso. Este movimiento debe de tener la característica de que su segundo impulso debe ser mayor o similar al primero para que cumpla con un movimiento armónico simple. Si el segundo impulso es menor que el primero, no cumple. Vamos a hacer nuestro esquema. Decimos que el movimiento armónico simple es una sección, un segmento de una tendencia principal. Tenemos tendencia ideal, tenemos esta tendencia alcista y nuestro movimiento armónico simple sería este. Primer impulso, segundo impulso, retroceso o pausa. Bien, dos impulsos, compuesta por dos impulsos más un retroceso o pausa. Así está compuesto un movimiento armónico simple. Vamos a la parte práctica. Bien, estamos ahora en la plataforma TradingView. Bueno, estamos con el euro-dólar a una temporalidad de un día de las Genki Hash. Comenzaremos documentando acerca de lo que es un movimiento armónico simple. Bien, retomando, es un impulso, es un momento o una fracción de una tendencia principal, una tendencia dominante, bien, que está constituido por un retroceso, un impulso, un retroceso y una pausa. Bien, dos impulsos y un retroceso o pausa. Bien, así está constituido un movimiento armónico simple. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Primero, es un momento o un movimiento que se puede operar. Es decir, si yo tengo un retroceso, si tengo un primer impulso, y se me crea en este caso una pausa. Vamos a tener acá una pausa en su precio. Contextualizo la pausa y vamos a suponer que mi entrada está en este lugar. Si entro en ese sector y tengo esta información, que ya tengo un impulso alcista, tengo información importante primero para seguir y tomar decisiones con respecto a mi compra. Es decir, la tendencia es alcista, por lo tanto debo de esperar un movimiento similar o mayor a este primer impulso. Entonces lo que hago es sacar la amplitud de este impulso con respecto al eje Y, al eje vertical. Esta es mi amplitud y la mido con respecto al retroceso que tengo. Entonces mi salida está aquí, mi entrada está aquí, entonces mi salida da más o menos en esta zona. Bien, así se operaría un movimiento armónico simple. Ya tengo información relevante y es un primer movimiento alcista, entonces espero que se siga ese sentimiento alcista y mi salida es algo aproximado a la misma amplitud del primer impulso. Bien, esa es la parte conceptual, lo que significa poder uno operar un movimiento armónico simple.
Entonces tenemos este movimiento en el euro dólar aquí, muy bien. Entonces comencemos a documentar la gráfica. Aquí tengo un rango de pausa, muy bien, doble validación, impulso, retroceso, pausa. Esto es una pausa con una pausa dinámica. Bien, marco o pongo mi paralela en donde me toquen la mayor cantidad de veces. Bien, entonces aquí comienza lo interesante. Tengo un primer impulso que comienza desde aquí hasta acá, cuyo precio máximo alcanzó los 1.012. Bien, en este caso tengo una pausa en este movimiento. Entonces busco mi entrada, trato de buscar mi entrada en este rango de pausa, porque si el precio vino, se pausó, lo más lógico es que tenga un movimiento igual al primero, que siga este mismo sentimiento alcista. Bien, porque aquí lo podemos observar incluso. Tengo un mínimo aquí, tengo un máximo aquí, tengo un máximo en este punto y tengo un mínimo en este punto. Entonces los mínimos son cada vez crecientes y los máximos son cada vez crecientes. Bien, entonces está confirmada una tendencia alcista. Ahora bien, suponiendo que entonces yo entré en este punto, en esta zona, esta es mi entrada. Entonces, para determinar mi salida, lo que hago es tomar una medida con respecto al eje Y sobre la amplitud de este segundo impulso, de este impulso. Entonces la tomo, esta es mi amplitud y la mido con respecto a mi entrada y a mi salida. Entonces me concuerda esta zona con respecto a esta salida de acá. Bien, entonces generalmente siempre, en mi caso, recomiendo poner las salidas un poco menos que la cresta o el valor máximo que alcanzó la amplitud. Bien, entonces nuestra salida sería más o menos en este lugar, por esta zona de acá. Así es que planificamos nuestra salida operando un movimiento armónico simple. Tenemos incluso este movimiento, impulso, doble validación, retroceso e impulso. Este impulso es mayor que este, sí, tiene una amplitud de 1367 pips y este tiene una amplitud de 950 pips, 927 pips. Bien. Entonces, ¿cómo hace uno para identificar que estamos ante un movimiento armónico simple? Pues entonces es sencillo. Tenemos este esquema. Esto es lo que sucede. Bien, aquí en este sector pues buscamos compras porque vino el precio a validar esta zona de acá anteriormente rota. Bien, acá se buscan compras. Tuvo una validación que tomó un buen tiempo, un buen periodo en consolidar. Desde aquí hasta acá pasaron 197 días, se ejecutaron compras. Ya tengo historia con este primer impulso, es impresionante este impulso. Entonces, por lo tanto, en esta pausa yo debo de buscar
un movimiento similar a este. Así es que comenzamos a contextualizar, a documentar la gráfica para poder determinar en qué estado está y saber tomar mejores decisiones en el mercado. Bien, esto es todo con respecto al movimiento armónico simple. Cualquier duda me pueden comentar, por favor. Compartan el entrenamiento. Dios los bendiga.